Santiago capítulo 3, vamos a ver unos versos de la Biblia y luego vamos a orar. Yo quisiera leer y luego vamos a orar. Dice la escritura en el verso 13: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltos a la verdad. Amén. Estamos leyendo el verso 15 ahora. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que esta sabiduría de este mundo, es de este mundo y de la mente humana y del diablo mismo. Leemos nuevamente el 15, dice: porque esta sabiduría no es la que viene de Dios. Diga conmigo, lea conmigo: porque es sabiduría de este mundo y de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden de toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos, dóciles, son también compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Amén. Vamos a orar. Levante su mano derecha al cielo, dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Tu palabra es la verdad. Pedimos, Señor, que nos envíes tu palabra, que nos envíes, Señor, esa palabra que trae dulzura primeramente a nuestra alma, a nuestro espíritu. Esa palabra que alimenta nuestro espíritu, Señor, envíala. Aquí ya vemos un grupo de tus hijos, lavados con la sangre preciosa de Cristo y sedientos y hambrientos de tu palabra. Envíala, Señor, y habla a nuestros corazones para que podamos entender lo que tú, Señor, quieres que hagamos y lo que tú quieres, Señor, que nosotros demostremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien me dijo en alguna ocasión acerca de la Biblia. En una ocasión un hermano dejó su Biblia en la iglesia y se refirió a mí diciéndome: hermano, ¿me haces el favor de enviarme la que predica sola? Yo dije: la que predica sola, ¿sí? La Biblia. Porque cuando la abrimos nos predica solita. ¿Cuántos creen eso? La Biblia es muy clara. Hay algunas partes de la Biblia que por supuesto el Espíritu Santo nos la tiene que explicar. Pero hay cosas que son bien claras, que las habla, que la entienda hasta el más sencillo. Y en este pasaje 13, del verso 13 del capítulo 3 de Santiago, nos hace una aseveración, un reto, la palabra de Dios, cuando dice: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre, como dice, con su buena conducta. Y empieza hablando de la humildad y luego habla de la sabiduría que ésta da. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso, que soy humilde de corazón. Entonces el Señor Jesús nos da la pauta
de la sabiduría misma, porque Él es la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? En un pasaje de los evangelios, el Señor les dijo a los judíos, realmente uno más grande que Salomón está delante de vosotros, refiriéndose a sí mismo, pero así ni así me creen. O sea, yo soy la sabiduría misma. Salomón, hermano, en la palabra está descrito como el hombre más sabio que ha existido. El Señor le dio una promesa tan grande que le dijo que le iba a dar una sabiduría como nadie la había tenido, ni nunca nadie la tendría como Él, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Santiago nos habla acerca de la sabiduría, nos da a entender y nos habla muy claramente que existen varias clases de sabiduría. Y yo voy a cambiar aquí la versión para leer lo que dice la Biblia de las Américas, porque nos habla de 3 clases de sabidurías. Dice el verso 15 en la versión, la Biblia de las Américas, esta sabiduría, dice, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal. Entonces, la Biblia nos habla de una sabiduría terrenal, de una sabiduría necesaria. ¿Cuántos creen que la sabiduría terrenal es necesaria? Yo creo que es muy necesaria. La sabiduría terrenal es la que el Señor le da a los médicos, para que ellos puedan operar, puedan hacer procedimientos que alivian al paciente, que le traen salud. La sabiduría terrenal es la que Dios ha dado para que se inventen las medicinas. La sabiduría terrenal es la que construye los edificios, o sea, sí es necesaria. El libro de Proverbios nos habla también de la sabiduría, nos habla del conocimiento y nos habla del entendimiento, que no es lo mismo, o sea, son 3 cosas distintas. Entonces, el conocimiento es necesario, porque el Señor dice, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Pero también el entendimiento es necesario, porque nosotros debemos de entender y comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero la sabiduría es la que nos va a enseñar esas 2 partes, tanto el conocimiento como lo que debemos de hacer. Entonces miremos aquí que nos habla de la sabiduría terrenal, la sabiduría natural, dice esta Biblia, y dice que también existe una sabiduría diabólica. Entonces la sabiduría diabólica es, hermano, la que el diablo emplea para engañar a la humanidad, para engañar a los hombres, para engañar a todos aquellos que no se quieren apegar a la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Yo quisiera que usted me acompañe, y yo quisiera también mencionar acerca de cómo esa sabiduría se dio en la Escritura y se da hoy, porque el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? A Él no le hace ninguna diferencia al tiempo. Entonces quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas, capítulo número 1, y vamos a ver una historia conocida, pero no la vamos a ver como historia, sino la vamos a ver como el Dios que concede la sabiduría. ¿Tiene Segunda de Crónicas capítulo 1? Vamos a ver unos versos nada más. Dice así, entonces, usted me acompaña, dice, Salomón, hijo de David, consiguió fortalecer su reino con la ayuda del Señor, que aumentó muchísimo su poder. Entendamos esto, ¿cómo Salomón consiguió fortalecer su reino? Con la ayuda del Señor. Pero me llama mucho la atención esa frase, ese verso, porque yo creo que los reyes es lo que buscan, es fortalecer su reino y quedarse ahí. Pero Salomón dice que había conseguido aumentar su poder en Israel de tal manera que, dice el verso 2, entonces llamó a todo el pueblo, llamó a todo Israel y a los jefes militares
y a los principales funcionarios y a todos los jefes de familia que tenían autoridad en Israel. Todo eso suena como un buen plan, ¿verdad? Yo creo que una persona de empresa, un negociante, estaría completamente de acuerdo con lo que está haciendo Salomón. Porque él está juntando no solamente a la multitud del pueblo, sino que está juntando a gente clave. Está juntando a los jefes militares, está juntando a los generales, está juntando a los coroneles, a los capitanes, a los sargentos, a todos aquellos que lo apoyan en la fuerza militar, pero también dice que buscó funcionarios principales. O sea que él estaba planeando que su gobierno no solamente se viera fuerte en ese momento, sino que estaba viendo con una visión futurística. Él estaba viendo a un Israel que era fuerte hoy, pero que en el mañana iba a ser mayor y cada vez más poderoso y cada vez más unido. Porque dice que juntó a funcionarios principales y juntó a los jefes de familia, pero oiga bien, que tenían autoridad. Juntó gente de autoridad. Diga conmigo, gente de autoridad. Entonces, una de las primeras cosas que da la sabiduría es autoridad. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo primero que Dios da es autoridad. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. O sea, cuando una persona comienza a ser sabia, le teme a Dios. Vamos entonces, leamos el verso 3 de este capítulo y dice: y con toda la gente que había reunido, oiga esto, qué buen plan lleva este hombre. Y con toda la gente que había reunido, fue ¿a dónde? Al santuario que había en Gabaón, porque ahí estaba la tienda del encuentro con Dios, que Moisés, siervo de Dios, había hecho en el desierto. O sea, ahí se encontraba el tabernáculo de Moisés. Pero no solamente estaba el tabernáculo de Moisés, sino que también se encontraba un elemento principal que se había dado en los días de Salomón. Usted sabe que en los días de Moisés, ellos cargaban el arca. ¿Quiénes cargaban el arca? Los sacerdotes. Y el arca estaba en el lugar santísimo. Habían 3 compartimientos de la casa de Dios. El primer compartimiento era el atrio, a donde se ofrecían los sacrificios, a donde se quemaban, hermanos, los sacrificios y las grasas en el fuego, en olor al Señor. Existía otro compartimiento que es el lugar santo, donde se encontraba la mesa con los panes de la proposición, el candelabro, que representa el aceite, la luz del Espíritu Santo. Pero luego había un lugar donde había una cortina donde no podía entrar sino solo una persona y una vez al año. Y esa persona era la que se encontraba con Dios. Y esa persona era la que llevaba las peticiones del pueblo, llevaba los pecados del pueblo y tenía que entrar de una manera digna delante de Dios. Pero era una vez al año. Entonces el tabernáculo de Moisés se caracterizaba de que los únicos que oficiaban en la casa de Dios eran los sacerdotes. Pero en el tiempo de David, el padre de Salomón, Dios abrió un paréntesis. Y ese paréntesis fue que el arca podía verse por todo el pueblo. Antes no podían ver el arca. Antes tapaban el arca y la cargaban los sacerdotes, pero el pueblo no la podía ver. En el tiempo de David, dice que David levantó un templo nuevo, que era un templo que era una carpa, que la Biblia lo llama el tabernáculo de David, y en ese tabernáculo ya no existía atrio, ya no existía el lugar santo, sino que era una tienda donde solo lo que existía era la presencia de Dios. Y Salomón había visto eso. O sea que Salomón era un joven sabio. Diga conmigo, un joven sabio. Porque para todo lo que hizo ahorita, ¿demuestra sabiduría o no?
Definitivamente yo veo una sabiduría, veo un joven sabio en Salomón, con estos 3 versos apenas que hemos leído. Pero él estaba consciente que la sabiduría que tenía hasta ese momento era la sabiduría que nos menciona Santiago. Era la sabiduría terrenal. Era la sabiduría que sabía cómo conquistar territorio, cómo mantener el poder, pero le hacía falta algo más. Veamos lo que dice el verso 4. Lea conmigo, está conmigo, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 4. Dice: pero David había llevado el arca de Dios desde Kiriat Jearim hasta el sitio que le tenía preparado, pues le había levantado una tienda de campaña en Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén también es llamada la ciudad de David. ¿Pero por qué? ¿Por qué se le llama a Jerusalén la ciudad de Dios? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces veamos que Salomón había reunido todos los elementos necesarios, pero para una cosa: él quería encontrarse con Dios. Veamos, sigamos leyendo, verso 5. El altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Urí y nieto de Ur, también estaba en Gabaón, delante de la tienda del Señor. Salomón y toda la comunidad fueron allí a consultarlo. O sea, Salomón recordó algo. Salomón recordó que su padre David tenía el arca del pacto en una tienda, pero también recordó que delante del Señor no podemos venir con manos vacías. ¿Cuántos dicen amén? No podemos venir con manos vacías porque vamos delante del rey. En los tiempos pasados, cuando alguien se presentaba delante de un rey, tenía que llevarle un presente. Si usted lee, cuando llegaron a ver a Salomón, la reina de Saba dice que le llevaba tesoros, presentes, porque se iba a presentar delante de un rey. Pero por lo tanto el Señor era el rey, y es el rey de Israel, y es el rey de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos presentarnos delante de Él con manos vacías. Lo primero que tenemos que llevarle al Señor es nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de Él que mana la vida. Entonces el Señor nos pide una ofrenda, y la primera ofrenda que nos pide es el corazón. Pero si tenemos un corazón para Dios, también vamos a presentarle ofrenda al Señor. Porque también en Proverbios dice que traigamos al Señor las primicias, ¿de qué? De nuestro fruto, de nuestra cosecha, las primicias, lo mejor. Entonces eso significa que cuando nos presentamos delante de Dios, primero tenemos que llevar el corazón, y con el corazón la ofrenda que vamos a presentar. Este hombre sabía esos principios. David, hermano, quiso levantarle un templo a Dios, y David se preparó. Dice que David puso de su propio tesoro personal cantidades de oro y plata. Y dice que también pidió al pueblo que trajeran. Y el pueblo llevó. Y dice que abundó tanto la ofrenda para el templo del Señor, que David les tuvo que decir: ya no traigan más, ya es suficiente. Fíjese, la gente se desbordó en ofrenda. Pero cuando David le dijo al Señor: yo te voy a construir el templo, el Señor le habló por medio del profeta y le dijo: David, no eres tú quien me va a levantar el templo, sino que de tus lomos ha salido un hijo tuyo, que a él he escogido yo para que me levante a mí el templo. Pero David
acumuló ofrenda. Entonces Salomón se dio cuenta. Oh, mi papá acumuló ofrenda. Entonces él sabía que un principio era traerle una ofrenda al Señor. Y por eso recordó Salomón, y cuando subió a encontrarse con Dios, dice que Salomón subió al altar de bronce que estaba, estoy leyendo el verso 6, Salomón subió al altar de bronce que estaba ante el Señor, frente a la tienda del encuentro. Diga conmigo, el encuentro con Dios. Y ofreció sobre él, oiga, ¿cuántos holocaustos ofreció? ¿Está leyendo conmigo? 1000 holocaustos. O sea, eso significaba, hermano, una inversión muy grande. Porque tenía que ser holocaustos de animalitos creados, y esos animalitos tenían que ser sin defecto. Y tenía que ser la primicia de los animalitos que le iban a ofrecer al Señor. De los bueyes, de los carneros, lo mejor. O sea que Salomón estuvo dispuesto a desbordarse en ofrenda, no solo en el corazón, porque el corazón es lo primero, pero luego el resto. Amén. ¿Usted sabe que la viuda se desbordó con su corazón y con su ofrenda al Señor? ¿Y cuánto llevaba la viuda? ¿Llevaba 1000 piezas de plata? ¿Cuánto llevaba? Solamente llevaba la moneda que significaba el sueldo de un día. Pero eso era todo lo que ella tenía. O sea, que ella se desbordó en ofrenda al Señor. La viuda que le dio de comer a Elías, ¿cómo se desbordó en ofrenda? En ofrenda se desbordó. ¿Y qué hizo? Obedeció la palabra de Dios y le dio de comer ¿a quién? A Elías primero. Porque eso fue lo que Elías le dijo. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿le hizo falta algo a esa viuda después que le dio de comer a Elías? Sino que le abundó la harina, el aceite, y no se acababa. ¿Le faltaría algo a aquella viuda que el Señor dijo, esta dio más que todos? ¿Sabe por qué no? Porque se desbordó en ofrenda, no para que la vieran, sino que lo hizo con el corazón. Por eso la primera ofrenda es el corazón. Entonces, este hombre Salomón había adquirido toda esa clase de sabiduría y la puso a trabajar toda junta. Yo creo que llevaba un plan magnífico desde que comenzamos a leer el verso 1, 2 y 3, un magnífico plan. El verso 4 se mejoró, el verso 5 fue aún mejor porque él dijo, llevemos el altar que hizo Bezalel, hijo de Ur, nieto o hijo de Urí, nieto de Ur, y lo llevaron, pero sobre ese altar ofrecieron ¿cuántos? 1000 holocaustos. Me llama la atención, hermano, porque leamos el verso 7, dice, y aquella misma noche, repita conmigo, y aquella misma noche, Dios se apareció a Salomón. ¿Le agradaría la ofrenda al Señor? ¿Le agradaría el plan de Salomón? Yo creo que sí. Porque desde un principio, Salomón demuestra que el poder y el fortalecimiento de su gobierno y de su reinado venía de Dios. Y Salomón comenzó reconociendo en todo al Señor. Por eso la palabra de Dios dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que no nos apoyemos en lo que sabemos, sino que nos apoyemos siempre ¿en qué? En el brazo del Señor. Salomón estaba con esos principios, y cuando Dios se le apareció aquella misma noche, le dijo lo siguiente. Estoy leyendo el verso 7. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué haría usted si el Señor se le apareciera hoy en la noche? Hoy en la noche. Y le dijera esas palabras. Pídeme
lo que quieras, porque eso es lo que le está diciendo, ¿no? Lo que tú quieras, te lo doy. Piense, porque la mente piensa así, segundos. ¿Ya pensó que le pediría? Ahora, otro pensamiento. Como usted dijo amén, ya pensó. Ahora con otro pensamiento, ¿le pidió lo correcto? Amén, usted sabe. ¿Le pidió lo correcto en su pensamiento? ¿O le pidió solamente para gastar en usted? Porque la Biblia dice que mucha gente pide y no recibe porque solo piden para gastárselo en ellos mismos y en sus cosas que ellos quieren hacer, sus placeres. Y por eso dice la Biblia, no reciben. Pero mire que Salomón tuvo el encuentro que estaba buscando, porque a eso subió él al monte. Él quería encontrarse con Dios. Él necesitaba un encuentro con el Señor, porque él sabía que lo que había logrado hasta ese momento no era suficiente. Te pregunto algo, hermano, ¿tú crees que lo que has logrado hasta este momento será suficiente? Pero yo no quiero que nadie piense lo siguiente, yo no quiero que nadie diga, ¿y qué es lo que he logrado? Pues, porque quizá alguien pueda estar pensando eso. Quizá alguien ha de estar pensando, ¿y qué logré, pastor? Tal vez no me lo dice a mí, pero lo está pensando, ¿verdad? Pero si usted medita bien hasta dónde el Señor lo tiene, usted ha logrado mucho. Porque si el Señor no lo hubiera rescatado, entonces ¿a dónde estuviera ahorita? ¿A dónde estuviera? Solo póngase a pensar eso. Si el Señor un día no lo rescata, ¿a dónde estuviera hoy usted? Vamos un poquito más atrás. Fíjese, aparte de usted, si el Señor no hubiera hecho misericordia con sus padres, su papá, su mamá, ¿a dónde estuviera usted hoy? De ahí vamos con nosotros. Entonces, ¿hemos logrado o no? Mucho. Sí. ¿Tenemos la salvación? Sí. Tenemos a Cristo. Entonces hemos logrado mucho. Entonces vea esto. Salomón le respondió a Dios. Mire cómo, ¿sabe por qué? Tiene sabiduría lo que le estoy diciendo. Porque le dije, dejemos de pensar en nosotros, pensemos en nuestros padres, si él no hubiera tenido misericordia. Pensemos en algo. Hagamos una pausa. ¿A dónde nació usted? Piénselo, no me lo diga, piénselo. ¿A dónde nació? Bueno. Pero si el Señor no hubiera guardado a sus padres para que lo llevaran a ese pueblito, como se llame, Dios guió a sus padres para que usted naciera donde nació y para que creciera donde creció. ¿Le hablo con Biblia? ¿Qué le dijo el Señor a José? Toma al niño y llévalo ¿a dónde? A una tierra extranjera, a Egipto. Allá he preparado un lugar para él. Y regresas hasta que te avisemos. ¿No fue eso una soberanía de parte del Padre de poner a Cristo en las manos de José para que lo movieran para Egipto, lo movieran para Nazaret y así? Él nació en Belén. ¿Se crió en Belén? No. ¿Por qué? Porque ahí en Belén donde nació lo querían matar. Lo llevaron a refugiarlo ¿a dónde? A Egipto. Y cuando lo regresan a Belén, no. Lo llevan ¿a dónde? A Nazaret. Por eso la gente decía, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Si nadie sabe de dónde viene el Mesías. Fíjense, los que no sabían decían, nadie sabe de dónde vendrá el Mesías. Cuando los que escribieron, hermano, las crónicas,
de Israel, ellos sí sabían. Ellos decían, el Mesías nacerá en Belén. ¿No eso fue lo que le dijeron a Herodes? Fue? O sea que los que no sabían era porque sabían dónde andaban, hermano. No ponían atención. Pero entonces, aquí nos confirma lo que yo le estoy diciendo. Porque oiga la respuesta de Salomón. Salomón le respondió a Dios, tú trataste con gran bondad a mi padre David. Fíjese cómo le entró él a Dios. Importante, ¿no? Cómo hablarle a Dios. Le dijo, tú trataste con gran bondad a mi padre David, y a mí me pusiste a reinar en su lugar. Ahora pues, Dios y Señor. Esa frase es muy importante. Porque primero está reconociendo su soberanía, pero luego está reconociendo su señorío. Y le dice, Dios y Señor, cumple lo que le dijiste a David mi padre, ya que me hiciste rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. ¿Quién puso a reinar a Salomón? Dios. Fíjese que Dios hace cosas que uno no entiende, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe quién era la mamá de Salomón? ¿Quién era? ¿Y quién fue Betsabé? La esposa de Urías Eteo. Cualquiera hubiera podido decir, pero ¿por qué no le dieron por qué el rey no fue hijo de Abigail? ¿Entendemos eso? Lo único que se refleja en eso es la misericordia de Dios. Porque vino Dios y escogió a Salomón. No lo escogió David, lo escogió Dios. Porque aquí le dice, ya que me hiciste rey, le dijo, de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Entonces, el que escoge, hermano, lo que tú vas a hacer, el que escoge en lo que le vas a servir, es Dios. Fíjese que hasta el nombre que le pusieron a usted tiene que ver. Tiene que ver. Le digo una cosa. Sería bueno que averigüe qué quiere decir su nombre. Vaya y ponga ahí de dónde, cuál es el origen de su nombre. Hay que averiguar. ¿Sabe? Por dos razones. La primera es porque el nombre no lo escogimos nosotros. El nombre nos lo escogieron. Y nos lo escogió papá o mamá. Bueno, pero se lo escogieron. El punto es que no lo escogimos nosotros. Ahora, la otra parte es esa del almanaque. Le voy a decir por qué. Porque es necesario que averigüemos nuestro nombre y nuestro origen. Porque el nombre que nos dieron, Dios en su soberanía lo permitió. Pero dice alguien, pero hermano, si a mí me pusieron nombre de almanaque, entonces, ¿qué debo de hacer? Yo le digo algo que el apóstol Pablo dice. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Pero ¿sabe que también Apocalipsis dice que nos van a dar un nombre nuevo? O sea que el nombre de aquí de la tierra es temporal. Pero el Señor dice que ha prometido una piedrecita donde va a poner un nombre que solo lo sabe el que lo recibe, y Dios. Entonces no importa, hermano, el nombre que te hayan puesto, aunque sea de almanaque, que se San Caralampio, ¿verdad? Como hay de
tantos santos que antes ponían en los calendarios. Los muchachos de hoy tal vez no saben esas cosas, ¿verdad? Pero los de antes, yo apenas alcancé a escuchar de eso. Apenas ahí a lo lejos, ¿y qué será eso? Decía yo, ¿no? Pero las generaciones de nuestros padres sí saben muy bien de eso. Cómo les escogían los nombres de calendarios. Pero no importa, hermano, cómo te hayan puesto. Alguien dijo unas palabras muy sabias. El nombre no hace al hombre, sino que el hombre hace al nombre. O sea que si tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios, tú vas a ser al nombre. Y si el nombre que te pusieron tiene un significado para ti de parte de Dios, porque así Él lo quiso, es que Dios no explica. Él permite. Y a su tiempo Él da la explicación. Veamos entonces verso 10. Dice, por tanto, le dijo Salomón al Señor, está hablando, está en la conversación. Por tanto, dame sabiduría y conocimiento para ¿qué? Dirigir a este pueblo, porque ¿quién va a gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Mire las palabras de él. Me llama la atención que le pidió sabiduría y le pidió conocimiento para que se engrandeciera el nombre de Salomón. No, le dijo para dirigir a este tu pueblo. Es un pueblo tan grande, es tuyo. Entonces dame sabiduría para que yo lo pueda dirigir. Bueno, y no comenzamos viendo que tenía sabiduría, ¿va? Y no comenzamos leyendo que Salomón tenía un buen plan, pero llegó a entender Salomón que necesitaba la sabiduría de lo alto. No se podía quedar con la sabiduría terrenal. Necesitaba una sabiduría más alta. Yo creo que esa es la que tanto usted como yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo creo que entre los que estamos aquí hay sabiduría. Yo creo que sí, ¿o no? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que sí. Yo pienso que si yo averiguo qué es lo que usted hace, qué es lo que usted ha estudiado y en qué usted se ha especializado, yo le aseguro que yo tendría que acercarme a usted a pedirle un consejo de qué hacer en cosas, porque yo no la sé y usted sí. ¿Qué le parece? Yo pienso que sí. ¿O qué es lo que está haciendo ahorita? Entonces, ¿hay sabiduría? Sí hay sabiduría, pero Dios quiere darnos una sabiduría más alta. Y vamos a ir concluyendo, pero dice esto, el verso 11, Dios le respondió a Salomón, puesto que este ha sido tu deseo. ¿Está leyendo ahí conmigo? Le dijo, tu deseo. Y no has pedido, primero, no pediste riquezas, ni bienes, ni honores. Diga conmigo, ni riquezas, ni bienes, ni honores. O sea, no le interesaba a él llevarse esas cosas para él. Ni la muerte, oiga esto, ni la muerte de tus enemigos. Qué interesante eso, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos tienen enemigos? Le pregunto. No, sinceramente. Es que los enemigos no necesariamente es porque usted les haga algo. Hay gente que simplemente porque usted tiene el pelo de cierta forma ya les cayó mal. Sí, hay gente que no hay motivo, no hay motivo. Y hay gente que solamente o porque cómo se llama o porque de dónde es, ya le cayó mal. Ya se hizo un enemigo de gratis y usted no le ha hecho nada. Usted no es enemigo de esa persona, pero esa persona sí es enemigo suyo. Y si no, tenemos a un enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero
que el Señor los reprenda. Y le dice, ni la muerte de tus enemigos. ¿Qué le deseas tú a tus enemigos? Es lo correcto. Eso es lo correcto. Porque el Señor dijo, bendecid a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Amad a vuestros enemigos. Entonces por eso es importante que no tengamos enemigos. Claro, cuando un enemigo lo ofende a uno, ¿a quién no le va a caer mal? Yo creo que a cualquiera de nosotros. A mí me caería mal, hermano. ¿Para qué le voy a andar con tanto rodeo, verdad? Pero la Biblia dice, ámenlos. O sea, una cosa es que le caiga mal lo que le digan, pero otra cosa es que reconozcamos que son personas necesitadas de Dios. Y por eso es que actúan como actúan. Por eso es que se expresan y hablan como hablan. Pero veamos esto. Y dice, ni tampoco una vida larga. O sea que no le pidió largura de días Salomón, sino sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, del que te hice rey. Mire, le confirmó el Señor, yo fui el que te escogí. No te escogió tu padre, no te escogió tu madre para que fuera rey, te escogí yo. Entonces Dios tiene un trato personal con cada quien. Lo que usted es hoy y lo que usted va a llegar a ser en Dios, Dios se lo escogió. Por eso el apóstol Santiago nos habla muy claramente que no tengamos envidia. Por eso dice, si alguien tiene sabiduría y conocimiento, pues que lo demuestre, que no ande con envidias, que no ande ahí diciendo cosas que no debe de decir. Tengamos sabiduría. Dios para todos tiene un día. ¿Cuántos dicen amén? Para todos tiene un día el Señor. Por eso cuando usted vea que a un hermano el Señor lo está prosperando, alégrese. ¿Sabe por qué? Alégrese. Porque usted diga, bueno, este estaba adelante que yo, o sea, iba en la línea adelante. Entonces quiere decir que si el Señor lo está bendiciendo a él, ya vengo yo. O sea, y el siguiente en la línea pueda ser yo, aunque tal vez hayan 7 adelante, pero voy a ser yo en el momento que el Señor me escoja mi bendición. Entonces, cuando el Señor prospera a uno y prospera a otro y prospera a otro, alégrese porque ya viene mi turno, ya viene mi turno, ya viene mi turno, ya viene. Y además, si es amigo al que lo está prosperando, mejor para usted tiene cuello, hermano. Porque va a conocer gente próspera, va a conocer gente que Dios los está levantando. ¿Cuántos creen ustedes que conocieron al presidente de Estados Unidos que está hoy, que vivía en Chicago y que andaba ahí en las calles? Dicen que él trabajaba ayudando a la gente. ¿Y cuánta gente que tal vez no tenía cuello, ¿verdad? O títulos, lo conocieron? Cuando ni senador era y ahora que es presidente, han de decir, bueno, yo lo conocí. Y hablé con él, y si algún día tengo una necesidad extrema, tal vez me ayuda. Ahí sí que tal vez va, pero existe la posibilidad. Oiga eso. Pero vayamos a las palabras del Señor. El Señor le dice, y con esto vamos a ir concluyendo, te concedo sabiduría y conocimiento, pero además te daré riquezas, bienes y honores, como no tuvieron los reyes que hubo antes de ti, ni los tendrán los que habrán después de ti. O sea que Dios bendijo a Salomón con riquezas y con honores, más que a David. Y David era rico, pero ni David tuvo los honores que le dieron a Salomón. Por eso tuvieron razón los siervos de David. Cuando David ya era anciano y pusieron de rey a Salomón, dice que David dijo, bendito sea el Señor, mi Dios, que me permite ver a mi hijo sentado como rey.
Pero los siervos llegaron y le dijeron: bendito sea el Señor que te permite a ti ver a tu hijo sentado como rey. Dijeron: que viva Salomón y que sea muy, pero mucho, mucho más próspero que tú. Le dijeron a David. Tuvieron razón. Dios lo prosperó a él más que a David. Y le dijo el Señor. Después Salomón, dice, volvió a Jerusalén desde el santuario que había en Gabaón, y luego de haber visitado la tienda del encuentro con Dios, dice que reinó sobre Israel. Bueno, ¿y no estaba reinando antes? Pues sí, pero la clase de reinado que Dios le dio fue un reinado distinto. Entonces Dios lo que nos habla hoy es, Él nos quiere dar sabiduría. Usted ya tiene una posición en Dios. ¿Cuántos tienen una posición en Dios? Todos tenemos una posición en Dios, pero Dios nos quiere llevar a algo que no conocemos. Y por eso ha dejado escrito esto. Esto no es una historia, esto no es un cuento para dormir a los niños en la noche. Claro, se puede usar, ¿verdad? Para que desde que estén pequeños ellos vayan conociendo la sabiduría de Dios y se acuerden de lo que papá y mamá les contaba. Pero esto quedó escrito para nosotros hoy, para nuestra vida. Yo creo que es importante que los niños escuchen. ¿Están de acuerdo? Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, vivíamos así en un lugar donde dormían los tres juntos, hermano. Había una de esas camas dobles. Ahí dormían dos y uno al lado. Estaban pequeños y yo entraba y les hablaba la palabra. Yo creo que me escuchaban un buen rato. Ya después se quedaban dormidos. Pero la palabra no regresa vacía. Usted sabe que aún en el subconsciente uno esté administrado, especialmente por la palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé y nos conceda hoy sabiduría de lo que no hemos conocido, y que el Señor nos conceda un corazón como el que tenía Salomón, que no pidió riquezas, no pidió honores, no pidió ni larga vida, pero de todas maneras Dios se lo dio, porque pidió para su pueblo. Pidamos para los intereses de Dios lo que Dios quiere, lo que a Él le interesa, su voluntad, y Dios nos va a dar hasta lo que no le pedimos. Así que en el nombre de Jesús yo le pido que se ponga de pie. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios por todas sus bondades y toda su misericordia que ha mostrado con nosotros. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, gracias por esta hora. Gracias por permitirme vivir este día tan glorioso, tan hermoso. Gracias por permitirme estar en esta iglesia, en este lugar.